Ahora sí, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Dentro del panorama de literatura peruana, el último capítulo, correcto, el último capítulo que tenemos que ver corresponde a el urbanismo. El urbanismo es el último punto dentro de la literatura peruana. Y este urbanismo lo vamos a dividir en generación del 50, generación del 60, incluso 70 u 80. Vamos, no se distraigan, no se distraigan. Ahora, entonces, nosotros vamos a plantear más o menos cómo se desarrolla esta literatura por aquí. ¿Listo? Si hablamos nosotros acerca de la generación del 50, este es el primer capítulo que tenemos que trabajar en este momento. Sígueme. ¿Qué cosa es lo que yo tengo que saber? Vámonos al Perú del 50. Para hablar del Perú del 50, yo tengo que conversar acerca de Manuel Odría. ¿Quién es Manuel Odría? Te cuento. Manuel Odría es aquel presidente militar que gobernaría el Perú entre la década del 50 en adelante. Este Manuel Odría es aquel que gobernó el Perú en un periodo de 8 años que se conoce como el Ochenio. ¿Te acuerdas? Este Manuel Odría es un presidente militar y de eso no te puedes olvidar. Y al ser un presidente militar, muchas libertades van a quedar recortadas en el Perú, pero también va a hacer algunas cosas por ganar la aceptación de la población. Para empezar, el gobierno de Odría es un gobierno en donde se daría una política centralista. ¿Qué significa esto? El gobierno de Odría es un gobierno en donde Lima sería el eje, donde Lima sería el centro. Es un gobierno donde toda la modernidad se centró en Lima. Y este gobierno de Odría se va a caracterizar sobre todo ¿por qué? Porque aquí vamos a tener una Lima moderna, ¿correcto? Vamos a poner específicamente Lima. Una Lima moderna, pero, y esto es lo interesante, es una Lima moderna sin modernidad. ¿Cómo es eso? Una Lima moderna sin modernidad significa que es una Lima que tiene cambios, pero la forma de vida no va a ser del todo democrática, libre, independiente. Es decir, es una Lima de cemento, pero a nivel social no hay un gran cambio porque es un gobierno militar, claro, por eso se le llama falsa modernidad. Ahora, en esta época nosotros vamos a tener algunos puntos claves. ¿Cuáles fueron las tres promesas? Sí, Ochenio de Odría. ¿Cuáles fueron las tres promesas del gobierno de Odría? Primer punto, salud. ¿Qué significa eso? Imagina lo siguiente. Odría va a modernizar Lima y muchas familias provenientes de diversas provincias del Perú, tus ancestros y mis ancestros probablemente en algún momento migraron. ¿Y a dónde buscaron suerte? En Lima. ¿Te das cuenta? En Lima. Entonces, este fenómeno migratorio va a tener como origen el Ochenio de Odría. Se le va a llamar salud, ¿por qué? Porque en provincia había un hospital, a veces por departamento en aquel entonces, llámale región hoy en día, pero había solo un hospital. A veces muchas personas morían solo viajando hasta el hospital, que estaba a horas de distancia. O a veces, simplemente, nunca llegabas al hospital o no había presencia hospital. Y si llegabas al hospital no estaban los recursos que necesitabas. Es más, quieras o no, hasta el día de hoy en este país, cuando a veces un enfermo está grave, ¿qué es lo que hacen? Lo trasladan a Lima, ¿cierto o no? Hasta el día de hoy sigue existiendo eso, lo trasladan a Lima. Entonces, eso es lo que quería representar Lima.
No es que Lima sea grande, es que descuidaste a los demás, que es otra cosa, ¿cierto? Y entonces, en este caso, Lima era la promesa de salud. Un hospital por cada distrito. O salud, es lo que buscaba el migrante. Segundo, el migrante piensa a futuro, no piensa en él. Él llega a trabajar, piensa en sus hijos. Entonces, el segundo elemento importante, promesa de Odría, fue educación. La educación es en el gobierno de Odría que inician los exámenes de admisión, ¿sabes? ¿No? ¿Por qué? Porque antes el ingreso a San Marcos era directo. Lo que sucede es que aumentó la cantidad de gente queriendo estudiar una carrera universitaria. No, no es eso, Alexander. El problema es que aumentó la cantidad que quería una carrera y las vacantes no eran suficientes. Entonces, ¿qué se necesitaba? Hacer un filtro para que solo entren los mejores. ¿Te das cuenta? Claro, cualquiera entraba antes, obviamente. Entonces, en este caso, como no alcanza para todos, pues que comiencen los Juegos del Hambre y ahí estás tú postulando, ¿no? Ahora, entonces es aquí donde la educación es un elemento importante. ¿Qué significa esto? Para que te hagas una idea, para que te hagas una idea, esto significa precisamente que dentro del plano de esta literatura, nosotros vamos a plantear que la promesa de Lima es educación, las escuelas, cosa que en provincia hasta el día de hoy existen personas que recorren horas para llegar a una escuela, ¿cierto? Hasta el día de hoy existen escuelas que cierran 2, 3 días porque el maestro, que a la vez es director, que a la vez es conserje, que enseña primaria, secundaria, tiene que ir a cobrar a la capital de provincia porque no le van a pagar donde está y luego tiene que regresar. Y siempre los días de pago el colegio cierra 2, 3 días porque el maestro está cobrando su sueldo, ¿cierto? Eso pasa hasta el día de hoy. Entonces, esto es lo que prometía Lima. Muchas personas decidieron viajar para tener una mejor oferta educativa. Quieras o no, un título universitario de Lima hasta el día de hoy, un título universitario de San Marcos pesa más que a veces de otras universidades. No es lo correcto, pero sucede, ¿te das cuenta? Y por último, y ya lo dijiste hace un momento, la tercera promesa de campaña de Odría era esta, pues, trabajo. Y el trabajo era lo que buscaba el migrante. El migrante llegaba a Lima a vivir el sueño, a trabajar como desgraciado para darle futuro a su familia, para buscar un pedazo de tierra donde radicar y donde poco a poco ir levantando su casa, comenzando aunque sea con un material que no sea noble, con esteras, con petates, con adobes, pero van creciendo, van levantando. Ese es el origen de esa época llamada Ochenio, que en literatura vamos a llamar generación del 50. ¿Estamos bien hasta acá? Cuéntame. No, oncenio es leguía. Oncenio es leguía. Ochenio es odría. ¿Listo? Ahora, un detalle importante. Entonces, si este es el Perú, si este es el Perú, ¿qué característica vamos a tener? Fácil, que en el gobierno de Odría muchas familias de diversas provincias del país van a viajar a la capital. Entonces, si tú en este momento estás en Lima, no lo sé, es muy probable que no todos estén acá, obviamente, pero si tú estás en Lima, acá tú vas a saber que es muy difícil en Lima encontrar un limeño que tenga 3 generaciones de ancestros limeños. Es decir, que tus padres sean limeños, que tus abuelos sean limeños, y eso es tranca, ya eso es tranca, pero imaginemos que eres jovencito y tus abuelos son jovencitos. Entonces, que tus bisabuelos sean limeños, ya eso es casi imposible, porque Lima era una ciudad pequeña. Cuando comenzó la migración, Lima creció enormemente, de una manera tan aterradora que se convirtió en la Lima de 1 millón de habitantes.
¿Cuánto? 1.000.000 de habitantes. Y en su momento, en esta época, Lima llegó a tener 1.000.000 y era un escándalo. Este personaje que acaba de hacer este viaje e hizo que Lima crezca, se va a llamar el migrante provinciano. Y este migrante provinciano, obviamente, va a hacer que Lima tenga 1.000.000. Oye, no es para escandalizarse, porque 1.000.000 de habitantes tiene San Juan del Lurigancho solamente hoy día, ¿cierto? Hoy estamos en la Lima de 10 millones de habitantes, porque obviamente crece y crece y crece y crece. Claro, según el último censo, poco más de 10 millones. Entonces, estamos ante una ciudad enorme, una ciudad caótica. A eso se refiere. Claro, es enorme. Y entonces, esa es la Lima. Lima es la ciudad fría, Lima es la ciudad insensible, como diría Salazar Bondi, Lima la horrible. Lima es la ciudad donde tú puedes vivir con un vecino toda tu vida, pero nunca saber siquiera su nombre ni haber conversado con él, ¿cierto? Eso es algo importante. En Lima tú vives rodeado de gente, pero es donde te sientes más solo. Esa es la peculiaridad que tiene la ciudad de Lima. Y eso es lo que vamos a tener. Ya, calma, calma con eso. Ahora, otro detalle. Si hablamos nosotros de esto, entonces, ¿quién sería el nuevo personaje literario? El nuevo personaje literario sería el migrante provinciano. Sí, Anderson, hay algo de comentario en tu marginación. Vamos, a ver, si hablamos nosotros acerca de esto, podríamos hablar de la generación del 50. ¿Qué es la generación del 50? Vamos a ver. En literatura, escúchame bien, calmen el chat, vamos. Si hablamos de la generación del 50, vamos a tener nosotros tres literaturas. En la generación del 50 vamos a tener nosotros tres puntos claves. ¿Cuáles son estos? Mira, rápidamente. En la generación del 50 nace primero el urbanismo. Así le vas a llamar. Nace el urbanismo. Este urbanismo a nivel literario se llama neorrealismo. Este neorrealismo llega al Perú precisamente con Abraham Valdelomar, mucho tiempo atrás. Acuérdate que dijimos que Valdelomar soñaba con ser vanguardista, y como Valdelomar soñaba con ser vanguardista, Valdelomar importó el neorrealismo al Perú. Y cuando Valdelomar importó el neorrealismo al Perú, Valdelomar lo haría casi conocido con la ciudad de los tísicos, pero luego Valdelomar muere. Y cuando Abraham Valdelomar muere, entonces el neorrealismo queda allí. Y se necesitaba tiempo para que vuelva a aparecer. Y aparece acá. ¿Qué cosa es el neorrealismo? El neorrealismo es lo que se conoce como realismo urbano. Así se llama. Realismo urbano. Y este neorrealismo o realismo urbano es el realismo de las ciudades. Es acá donde vamos a tener autores, por ejemplo, como Enrique Congrens. En el 50 aparece Enrique Congrens, el autor de Lima, Hora Cero. Es uno de los primeros urbanistas que tiene el Perú. Aquí está, por ejemplo, la historia del niño de Junto al Cielo, que lo vamos a ver en breve. Y el más destacado aquí, obviamente, va a ser Julio Ramón Ribeiro. Y si hablamos de Julio Ramón Ribeiro, aquí nosotros tenemos la palabra del mudo. A nivel de narrativa, esta es la narrativa neorrealista, ¿correcto? Todo esto que estamos planteando es precisamente la narrativa urbanista. A nivel de narrativa, estoy haciéndote una síntesis de la generación del 50. A nivel de narrativa del 50, tenemos nosotros, por ejemplo, lo que se conoce como el relato fantástico. Y dentro del relato fantástico, nosotros vamos a tener acá
sobre todo la presencia en el Perú de lo kafkiano. ¿Cómo que kafkiano? Kafka, pues. Acá vamos a tener la presencia del absurdo, vamos a tener la presencia de lo irracional. Y dentro de lo kafkiano, el cuento kafkiano en el Perú, nosotros también vamos a tener a Julio Ramón Ribeiro. Esto lo vamos a ver en breve. Pero con Julio Ramón Ribeiro, acá vamos a tener cuentos como La Insignia. Mientras que arriba tienes, por ejemplo, Los gallinazos sin plumas, El profesor suplente. Acá sería La Insignia, sería Doblaje. Son algunos cuentos de Ribeiro de tendencia fantástica. No, Osvaldo Reynoso es del 60. Es urbanista, sí, pero 10 años más adelante. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto, generación del 60. Ahí sí está Osvaldo Reynoso. Ahora, tenemos nosotros, y Limen Rock se llaman Los Inocentes. El título originalmente es Los Inocentes. Acá tenemos entonces urbanismo y relato fantástico. Y el tercer punto se va a llamar neoindigenismo. Y dentro del neoindigenismo, esto ya lo habíamos estudiado la semana pasada cuando hablábamos de José María Arguedas, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de Arguedas, nosotros planteamos que el neoindigenismo se caracterizaría ¿por qué? Porque en el neoindigenismo vamos a tener la visión, sobre todo mítica, la visión mágica, ¿cierto? Sí, Piero, pero ese es en el 60 cuando hablemos de los inocentes. Cuando en el 60 hablamos de los inocentes, ahí vamos a hablar de Limen Rock o sobre todo Osvaldo Reynoso. Ahora, y es acá precisamente donde vamos a tener autores como Carlos Eduardo Zabaleta o Eleodoro Vargas Vicuña. Estos autores no vienen en San Marcos, ¿ya? No vienen en San Marcos, pero los mencionamos porque he visto que en la separata los están mencionando. Acá en el neoindigenismo lo que vamos a tener es precisamente una mirada mítico-mágica del hombre andino. Así se va a llamar, mítico-mágica. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con José María Arguedas. Ahora, ¿qué tengo que saber? Mira, claro, sí, obviamente, por eso mítico-mágica. Ahora, entonces, ¿qué significa? Si nosotros hablamos de la narrativa del 50, vamos a hablar de urbanismo, relato fantástico y neoindigenismo. ¿Qué es lo que te pide San Marcos? Lo que está allá, urbanismo nada más. Y si hablamos del 50, pero en vez de narrativa, hablamos de poesía, si hablamos nosotros de la poesía en la generación del 50, la poesía la partimos así. Por un lado, los poetas puros, por ejemplo, Javier Sologuren, el líder de los poetas puros. Todo esto lo voy a analizar, solo estoy haciendo un esquema. Y por el otro lado, los poetas sociales. Y con los poetas sociales vamos a tener a Alejandro Romualdo. Entonces, si hablamos de los puros y hablamos de los sociales, acá nosotros los fusionamos y nos sale una autora que también te pide San Marcos, Blanca Varela, en donde toda su producción se sintetiza en un libro llamado Canto Villano. Ahí está. Entonces, acá te he puesto un esquema de todo el 50 para poder señalar qué viene y qué no viene. Mira, así de rápido. Si hablamos nosotros de la generación del 50, el contexto es el gobierno de Manuel Odríguez, el ochenio. Y en esta generación del 50, Lima va a ser el centro de todo. Esta Lima moderna, pero con falsa modernidad. Una Lima que ofrece salud, educación y trabajo, en donde el migrante provinciano hace su aparición. Y es en esta generación del 50 donde tenemos dos puntos.
Por un lado la poesía y por el otro lado la narrativa. Si hablamos de narrativa hay tres tendencias: la narrativa urbanista, el relato fantástico y el neoindigenismo. De las que nos interesan para el examen es narrativa urbanista. Y el autor que te pide San Marcos se llama Julio Ramón Ribeiro. Más preguntan esto que este Ribeiro. El fantástico casi nada. Y si hablamos de poesía, tenemos a los puros y a los sociales, y la síntesis de ambos va a llegar con Blanca Varela. Los dos autores que te pide el examen de San Marcos son Blanca Varela y Julio Ramón Ribeiro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar nosotros en este momento? La poesía de Blanca Varela y la poesía de Julio Ramón Ribeiro. Esos son los puntos que vamos a estudiar. ¿Listo? Ahora, vamos a plantear entonces esto para entendernos rápidamente. ¿Ya está? Le tomamos una foto y lo explicamos. Dime, hasta acá, ¿está todo claro? ¿Está todo sencillo? Cuéntame. Sí, 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 sí. ¿Entiendes más o menos qué es lo que pasaba en el Perú? Ya, repito, lo que vamos a estudiar es Ribeiro y Blanca Varela a detalle, porque eso es lo que te va a pedir tu examen. A ver, le tomo una foto entonces para ti. ¿Ya está? A ver, dame un segundo. Uy, se activó la cámara de selfie. Ahora sí. Y a ver, ahí lo tenemos. Ya está, más de una foto por si acaso. Ahora sí, vamos a plantear esto entonces rápidamente. Un segundito. Aquí está. A ver, vamos a ver, te cuento rápidamente. Comenzamos con la narrativa del 50. Si hablamos nosotros acerca de la narrativa que aparece en la generación del 50, nos tenemos que centrar en la narrativa urbanista. Esto es lo que nos interesa para el examen, el urbanismo. Y si hablamos nosotros acerca del urbanismo, aquí planteamos lo que sigue. Primero, el primer autor importante se va a llamar Enrique. Enrique Congrains Martin. ¿Qué debemos saber sobre él? Te cuento. Me interesa más que nada como contexto. A veces en las preguntas de la PRE suelen colocar detalles de su cuento o fragmentos de su cuento, pero la pregunta no es sobre él en sí, sino sobre la época. Enrique Congrains es aquel que va a iniciar lo que se conoce en el Perú como la literatura de la barriada. Como tenemos al migrante provinciano, acá vamos a tener la presencia de barriadas, vamos a tener la presencia de invasión, asentamiento humano. Esos son los puntos claros que vamos a tener en esta etapa. Es aquí, en este punto, donde nosotros vamos a tener, sobre todo, la imagen del migrante. Y es acá que para Enrique Congrains, Lima se va a convertir, y esto es lo que dice él en su cuento, en un monstruo de 1.000.000 de cabezas. Un monstruo de 1.000.000 de cabezas. Así se llama. ¿Qué debemos saber sobre este monstruo de 1.000.000 de cabezas? Es que Lima tenía 1.000.000 de habitantes. Borrara, como que borrara, no entiendo. Acá lo que vamos a tener nosotros es precisamente, te decía, barriada, estoy hablando de barriadas, la Lima de las barriadas, ya. Lima tenía 1.000.000 de habitantes y en ese entonces el 1.000.000 de habitantes era
escandaloso. En su momento, ese 1.000.000 de habitantes era escandaloso. Ahora, un detalle que vamos a tener. Acá te va a hablar de una barriada en específico. Esta se llama Nueva Esperanza. Acá vamos a hablar de Lima, hora cero. El libro se llama así, ¿correcto? Lima, hora cero. Y uno de los cuentos tiene el mismo nombre, Lima, hora cero, que es el cuento donde te va a hablar de la barriada, repito, Nueva Esperanza. Te va a contar la historia de los migrantes que recién llegan. Y cuando te va a contar la historia del migrante recién llegado, precisamente te va a narrar que este hombre va a pasar muchas dificultades. Y es aquí en que el gobierno va a ser la gran dificultad del migrante, porque el gobierno no quiere que el migrante viva en la ciudad, no quiere que el migrante invada terrenos de la ciudad. Y entonces estos hombres quieren luchar por sus derechos. Y cuando estas personas salen a tomar las calles para hacer una marcha pacífica, para pedir que legalicen sus viviendas, ellos salieron a marchar. Fue una gran marcha, multitudinaria. Fue una marcha enorme. Fue una marcha emotiva. Pero lo curioso es que cuando volvieron a casa, todas sus casas habían sido demolidas. Todas sus chozas habían sido arrasadas por las grúas, por tractores, por camiones. El municipio los dejó marchar. El municipio los dejó protestar y ellos pensaban que estaban conquistando sus derechos. Pero lo que ellos no sabían es que mientras ellos marchaban, en realidad el municipio estaba demoliendo sus viviendas. De eso trata precisamente esta imagen. La idea de cómo al final la ciudad no te deja entrar. La ciudad no te deja formar parte de ella. Eso es precisamente lo que se conoce en este caso como Lima hora cero, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a tener otro punto. En este caso, el niño de junto al cielo. Si hablamos del niño de junto al cielo, en el niño de junto al cielo vamos a tener la historia de Esteban. Esteban acaba de llegar a Lima con su mamá. Esteban ha venido a mudarse al Cerro El Pino. Esteban vive en el barrio llamado Barrio de Junto al Cielo. Así se llama. Y este Esteban, cuando llega al barrio de Junto al Cielo, Esteban quiere explorar Lima. Le habían dicho que Lima es el monstruo de 1.000.000 de cabezas. Y entonces él venía a explorar a la bestia. Y cuando él está caminando, bajando el cerro, dirigiéndose a la misma ciudad de Lima, él, acuérdate, vivía en el Agustino, en el Cerro del Pino, él decide viajar a explorar a la ciudad de Lima. En ese preciso momento se encuentra con un objeto raro. Era un papel, pero un papel que tenía un rostro en él. Él no entendía qué cosa era. Y entonces, sorprendido, lo guardó. Cuando llegó al mercado mayorista, en el mercado mayorista conoció otro niño. Este niño se llamaba Pedro. Pedro llevaba tiempo viviendo en Lima. Y este Pedro tenía otra forma de ver la realidad. Y cuando Esteban le enseña a Pedro el papel, dice, ¡ah! Eso es un billete. ¿Cómo? Es un billete. ¿Un billete? ¿Y qué es eso? Es dinero, es plata. Con eso se pueden comprar cosas, de verdad. ¿Sí? Y lo mejor de todo, puedes hacer que se multiplique. ¿Cómo? Compramos revistas, nos ponemos a vender y luego ganamos más dinero. Y Pedro, que es todo un empresario, lo convence a Esteban, se trepan al tranvía, llegan hasta el centro de Lima y cuando llegan al centro de Lima compran las revistas, regresan al mercado mayorista y se ponen a vender las revistas.
¿correcto? Y se ponen, sí, Ingrid, se ponen a vender las revistas. Y en el momento en que venden y venden y venden las revistas, Pedro, sorprendido, le dice a Esteban, mira, logramos duplicar el dinero. Logramos duplicarlo todo. Y entonces Esteban emocionado. Y Pedro le dice, oye Esteban, ¿has tomado gaseosa alguna vez? ¿Cómo? ¿Que se has tomado gaseosa? ¿Gaseosa? Sí, es una bebida que cuando la tomas te hace cosquillitas. Anda, ¿serio? Y le dice, a ver, mira, hagamos algo. De mi parte, toma, ve, anda, compra 2 gaseosas. Y entonces Esteban emocionado va y dice, yo voy a venir más seguido, voy a seguir haciendo esto, todos los días voy a venir, voy a vender, voy a ganar dinero, voy a ayudar a mamá, voy a apoyar mi casa. Se emocionó, compró la gaseosa y cuando regresó, Pedro ya no estaba. Qué raro. Ahorita bien, se tomó la gaseosa. Uy, se hace cosquillas, dice. Y entonces esperó, esperó, esperó. Y ya cuando la noche cayó, algo le dijo a Esteban que Pedro no iba a volver. Y en ese momento se dio cuenta que Pedro se había llevado todo el dinero. Y Pedro simplemente lo había dejado con su gaseosa. Esteban sube en la noche al cerro El Pino. Esteban sube al barrio de Junto al Cielo y sube con su primera experiencia en la capital. ¿Cuál fue la primera experiencia en la capital? Lo estafaron. Eso es un cuento de Enrique Congres, ¿correcto? Sí, sí tomó la gaseosa, sí tomó la gaseosa. Ahora, lo conoció en el mercado mayorista. Ahora, él vivía en el mercado mayorista, se dice incluso. Ahora, acá hay un detalle. Si te das cuenta, este cuento está reflejando una realidad limeña. ¿Cuál es la realidad limeña? En Lima siempre hay alguien que se aprovecha del que acaba de llegar, ¿cierto? En Lima siempre tienes que estar alerta porque hay alguien que se quiere aprovechar de ti. Ya te mandaron el mensaje, oye, te ofrezco ingreso directo, me pagas después de entrar, ¿cierto? Algo por ahí. En Lima siempre hay un vivo, siempre hay un vivo. Esa es la realidad que plantea Enrique Congres. Por eso Lima es el monstruo de 1.000.000 de cabezas. Ahora, otro detalle. Tenemos acá al otro autor que es el más importante para tu examen. Hablemos de Julio Ramón. Háblame de Julio Ramón Ribeiro. Si hablamos de Julio Ramón Ribeiro, lo planteamos de la siguiente manera. Mira, en el caso... qué maleado. Ahora, escúchame, si hablamos nosotros de Julio Ramón Ribeiro, lo planteamos así. Julio Ramón Ribeiro va a ser denominado hoy en día incluso el mejor cuentista peruano. Antes Valdelomar tenía este título, hoy en día Valdelomar le llamas el padre del cuento peruano. Este Julio Ramón Ribeiro se va a caracterizar porque analicemos un poco sus cuentos. Ribeiro es urbanista, es neorrealista. Con Ribeiro vamos a tener al migrante en una evolución. ¿Cómo es eso? Vamos a tener, por ejemplo, el migrante recién llegado. Con Ribeiro vamos a hablar de la invasión. Con Ribeiro vamos a hablar de la barriada. Con Ribeiro vamos a hablar, por ejemplo, del asentamiento humano. Con Ribeiro vamos a hablar, por ejemplo, de la quinta. Vamos a hablar del callejón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con Ribeiro vamos evolucionando al migrante.
Hay invasión, hay barriada, hay asentamiento humano, hay pueblo joven, hay quinta, hay callejón, hasta llegar a convertirse en nuevo distrito. Por eso es que Lima en el 50-60 crece enormemente porque aparecen los nuevos distritos. Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Los Olivos, ¿cierto? Ahora, otro detalle. Es acá, pero es verdad, los conos, por decirlo así, los conos. Es acá que Julio Ramón Ribeiro se va a caracterizar por otro detalle. En su literatura, Julio Ramón Ribeiro va a tener sencillez. ¿Qué significa? Que acá nosotros vamos a plantear, soy mucho niño rata en este chat, ¿no? Ya me desesperaron. Bueno, ahora sí, ignóralos niños rata. Vamos, en este chat, en esta clase vamos a hablar mucho de Ribeiro y de la sencillez, ¿correcto? Si hablamos nosotros, escucha Ingrid, ya, asentamiento humano, asentamiento humano. Si hablamos nosotros de sencillez, significa que la literatura de Ribeiro es muy sobria. ¿En qué sentido esta sobriedad? No me refiero en temas, porque los temas de Ribeiro son muy ricos. Me refiero en técnicas. Ribeiro no utiliza el monólogo interior, Ribeiro no utiliza la multiplicidad de voces, Ribeiro no utiliza la ruptura temporal. O sea, Ribeiro va a trabajar lo que se conoce como un relato lineal, un relato sin muchas técnicas de vanguardia. Claro, ese es un dato importante. Otro detalle que vamos a considerar acerca de Julio Ramón Ribeiro es que en la literatura de Julio Ramón Ribeiro nosotros lo que vamos a tener es, en este caso, una imagen de Lima. ¿Qué cosa es Lima para Ribeiro? Primero, Lima, en palabras de Ribeiro, es una gran mandíbula. Lima es una mandíbula que te consume. Lima es una mandíbula que te seduce y te devora. Eso es Lima. Te come, te consume, te devora. Otro detalle que tengo que considerar acerca de Lima. Para Ribeiro existen dos Limas. Para Ribeiro existen dos ciudades. Para Ribeiro existe, que lo planteo de la siguiente forma, una Lima oficial y una Lima no oficial. Vamos a poner de frente, una Lima oficial y una Lima marginal. Para Ribeiro, la Lima oficial es la Lima de las oficinas. Para Ribeiro, la Lima marginal es la Lima de la invasión, es la Lima del migrante. Por eso es que Ribeiro, por ejemplo, en Los Gallinazos sin Plumas, te pinta a Efraín y Enrique como parte de una Lima marginal, Efraín y Enrique como parte de una Lima sometida, pero Efraín y Enrique recorren la ciudad y es en esta ciudad donde, por ejemplo, vamos a tener a la gente que se levanta muy temprano para ir a su oficina, a trabajar. Se pintan, por ejemplo, monjas, barrios elegantes, en medio de personas humilladas y pobres. Son las dos Limas que están en constante contraste. Otro detalle que tiene la literatura de Julio Ramón Ribeiro a nivel temático. Si hablamos de la literatura de Ribeiro, vamos a tener acá que Julio Ramón Ribeiro va a tener un profundo pesimismo. Julio Ramón Ribeiro va a tener un profundo sentimiento de decepción. Pesimismo o decepción es algo que caracteriza a la literatura de Ribeiro. ¿Qué significa esto? Con Julio Ramón Ribeiro nosotros vamos a tener el escepticismo. Este es un tema importante en la literatura de Ribeiro. El narrador en la literatura de Ribeiro es una persona demasiado escéptica. Es aquí, en esta etapa, donde con Ribeiro vamos a tener la literatura del fracasado. Así se le llama
Literatura del fracasado. ¿Qué es un fracasado? El fracasado es aquel personaje que lucha, 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 lucha y cuando está a punto de lograr su meta, se cae. Ese es el fracasado. El fracasado no es aquel que nunca logra algo, no. El fracasado es aquel que va acumulando pequeños logros y cuando ya está en la parte alta, lo pierde todo. Eso es un fracasado. El fracasado es aquel que cae y lo pierde todo. Es como que estudias para tener un conocimiento como para ingresar cómputo general a San Marcos, pero justo el día del examen te quedaste dormido, llegaste tarde, hubo tráfico, se te pinchó la llanta del taxi, corriste hasta la puerta y cuando por fin llegaste a la puerta te olvidaste tu carnet de postulante. Eso es literatura del fracasado, ¿te das cuenta? Lograste, 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 lograste y luego te caes. Escéptico es aquel que ve la vida con pesimismo. El escéptico es aquel que simplemente no cree en prosperidad, en alegría, en la vida. El escepticismo en la literatura tiene que ver con esa imagen del fracasado. El escepticismo en la literatura tiene que ver con ese desengaño de la realidad. A eso le vamos a llamar una literatura llena de escepticismo. Ahora, Julio Ramón Ribeiro, que dice a qué se refería, Lima es una gran mandíbula porque Lima te devora, Lima te consume, Lima se aprovecha de ti. Por eso Ribeiro considera a Lima una gran mandíbula. Ahora, en este caso, en la literatura de Ribeiro, vamos a tener una ausencia de técnicas de vanguardia, pero vamos a tener una temática vinculada con el migrante provinciano. La colección completa de los textos de Ribeiro se va a denominar la palabra del mundo. Así le va a llamar Ribeiro a la colección de sus textos. Ojo, es como quien dice la antología, la reunión de los cuentos, la compilación. Si hablamos nosotros de la palabra del mudo, primer punto, ¿por qué se llama palabra del mudo? Lo que pasa es que el migrante provinciano a nivel social es un mudo. ¿Por qué? El migrante es un sin derechos. El migrante es un sin voz ni voto. Eso es un migrante, sin título de propiedad, sin documentos. Eso es precisamente un migrante, ¿te das cuenta? Por eso es que Ribeiro le denomina la palabra del mudo. Ahora, un detalle, ¿y qué cosa encontramos en la palabra del mudo? Vamos mencionando algunas historias como para tratar de entender a Julio Ramón Ribeiro. Por ejemplo, Ribeiro es el gran maestro de la literatura del fracasado. Ahí está el escepticismo de Ribeiro. Si hablamos de literatura del fracasado, pensemos en el profesor suplente. Esto es literatura del fracasado. ¿Qué debemos saber acerca del profesor suplente? Si hablamos nosotros acerca del profesor suplente, en este caso, sí, Gallinazo sin plumas, claro que sí, por eso vamos a ir mencionando algunos textos. ¿Ya está? A ver, Aldair no está, Aldair no está. A ver, vamos a plantear algunas ideas. Por ejemplo, en el profesor suplente nosotros vamos a decir lo siguiente. Matías era una persona que había estudiado educación. Matías era profesor, pero no ejercía el cargo. Matías trabajaba como cobrador. Y este Matías un día se le presenta a su amigo y le dice, tengo la oportunidad para ti, una plaza en un colegio religioso importante, me tengo que ir de viaje, no puedes decir que no, di que sí, porque ya todo está firmado, me espera el taxi afuera, chao, 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 te esperan el lunes. Y Matías se quedó sorprendido. Para empezar, estaba aterrado, pero al mismo tiempo Matías estaba emocionado porque podía ejercer su carrera. Acuérdate que no había tenido la oportunidad y entonces Matías comenzó a desempolvar los viejos libros. Matías comenzó a repasar las lecciones de historia. Matías comenzó a fijarse en algunos temas. Matías comenzó a leer, a prepararse. Y cuando todo estaba listo,
En ese momento, Matías se puso su viejo terno, lo arregló, lo lavó, todo estaba bien. Llegó el día. Matías se levantó y le dijo a su mujer, ya me voy a trabajar. Se vistió elegante, colocó su portafolio, colocó las notas en su portafolio, tomó un café y le dijo a su mujer, mujer, hay que ver por la tarde para poner afuera la placa de profesor. Y entonces Matías salió a la calle. Cuando Matías iba caminando hacia el colegio, fue llegando, vio el reloj y era muy temprano. Y llegar temprano también es signo de desesperación. No está bien ni llegar tarde ni llegar temprano. Así que Matías decidió esperar un poco. Se fue a un lugar, una cafetería. Se tomó un café y mientras iba tomando el café, cometió el error más grave que se puede cometer. Se puso a repasar en su mente. Y Matías se dio cuenta de un pequeño detalle. Mientras que se ponía a repasar, se dio cuenta que tenía ciertas dudas. ¿Quién fue primero? ¿Carlomagno o Alejandro Magno? ¿A quién le pusieron este apodo? ¡Uy! Y Matías comenzó a repasar. Y en el momento en que en su cabeza comienza a repasar todas las lecciones, Matías se puso completamente nervioso. Matías se dio cuenta que lo había olvidado todo y entonces en ese momento cuando Matías se dio cuenta que lo había olvidado, Matías abrió el maletín para repasar mejor y al abrir el maletín botó la taza de café le manchó la camisa. No podía llegar con la camisa manchada. Pidió un paño y entonces en ese momento comenzó a tratar de limpiar la camisa y cuando comenzó a tratar de limpiar la camisa el café chorreó dentro del maletín. No, trató de secarlo. Matías estaba con una mancha horrenda en la camisa y con el maletín húmedo. Matías no sabía qué hacer, estaba desesperado, tenía que ver una opción y ya era hora de entrar. Y Matías no estaba listo, entonces en ese momento cerró el maletín, decidió salir a la calle, iba a caminar hacia el colegio y justo salía el portero y se puso tan nervioso que caminó de largo, llegó hacia la esquina, en la esquina llegó a un edificio con entrada de cristal y cuando mira fijamente las ventanas del edificio, mira su reflejo y se da cuenta que es un hombre demacrado. Se da cuenta que es un hombre maltratado por la vida, ve sus enormes ojeras, ve su rostro alicaído y entonces Matías regresa por el mismo camino sin saber qué hacer y de pronto ve que ahora hay 3 sacerdotes, además del portero. Seguro lo estaban buscando, miraban para todas partes. Matías llegó a la otra esquina y cuando Matías estaba caminando nervioso vio que el portero lo seguía. El portero se paró detrás de él y el portero le dijo, señor, ¿usted es el profesor suplente? Y Matías sin pensar, ¿qué? ¿Me has visto con cara de profesor? ¿Qué? ¿Porque estoy vestido así? Soy cobrador y a mucha honra. No sabe ni por qué dijo eso. Matías se marchó. El conserje le dijo, disculpe, señor cobrador. Matías llegó hasta el parque y Matías se sentó. Y en el momento en que se sentó, Matías se puso a pensar. Matías se pasó toda la mañana allí sentado. Y cuando Matías se pasó toda la mañana allí sentado, abrazando su maletín y llorando desesperado, llegó la hora de la salida. Los niños salieron contentos porque no habían tenido clase hoy. Y cuando los niños salieron del colegio, pasaron cerca de Matías. Matías se levantó, cogió su maletín y comenzó a caminar hacia la puerta de su casa. Cuando Matías llegó hasta la casa, Matías iba a introducir la llave para abrir la puerta, pero la puerta se abrió y la mujer le dijo, bienvenido mi profesor, y lo abrazó. Y él la quedó mirando y ella le dijo, ¿qué tal tu primer día? ¿Qué tal las clases? Bien, los niños son estupendos, le dijo. Y mientras dijo eso, la abrazó su mujer y cuando la abrazó, comenzó a llorar. Fin. Así termina el profesor suplente. ¿Te das cuenta? Literatura del fracasado, literatura del derrotado. Eso se llama
escepticismo, esos temas. Ya estamos, ya estamos. Eso es el profesor suplente. Tenemos, por ejemplo, aquí, al pie del acantilado. Imagina lo siguiente. Lima era enorme y entonces este personaje, claro, este personaje va a llegar a Lima y va a decir lo siguiente. Los migrantes somos como la higuerilla. La higuerilla es una planta fuerte que crece solo en terreno árido y duro. Y cuando uno ve una higuerilla, sabe que esa tierra es la mejor. Nosotros somos como la higuerilla, que nos adaptamos a esta tierra, nos adaptamos a nuestro suelo. Y entonces este hombre había llegado a la capital con sus 2 hijos y decidió instalarse. Y decidieron construir una pequeña choza frente al mar. Chorrillos. Y cuando están viviendo frente al mar, de pronto, poco a poco, se les dio por limpiar la playa y poco a poco se les dio por armar su pequeña casa. Y un día llegó un tipo extraño. Este tipo no hablaba, pero era muy hábil con las herramientas. Y este tipo mejoró la casa, nos construyó muy bien la casa y vivía con nosotros y le dábamos de comer aunque no hablaba. Y de pronto un día llegaron unos bañistas, era verano, y me dijeron, señor, muy bonita su playa, pero yo creo que la gente hasta pagaría por entrar si es que usted la tuviese más limpia. Cuando le dijeron eso, con sus hijos se dedicaron toda la noche a limpiar la playa. Había unos fierros en las orillas de un barco que quizá había naufragado hace mucho tiempo. Comenzaron a sacar y a sacar cada uno de los fierros, pero había uno que estaba muy sometido, había uno que estaba muy fuerte. Y entonces mejoraron todo y llegaron más bañistas. Señor, muy bonita su playa, pero le pagaríamos más si es que tuviese sillas y sombrillas. Y entonces el tipo extraño comenzó a fabricar las sillas, comenzó a fabricar las sombrillas con los fierros que había sacado de la playa y todo iba bien. Pero tan obsesionado estaba el hijo por sacar ese fierro atascado que este hijo termina muriendo ahogado. Perdió uno de sus hijos, el protagonista. Luego de eso, siguieron allí y por fin habían limpiado toda la playa. Ya su playa era hermosa. Ese verano fue encantador, ese verano fue maravilloso, pero llegó el invierno. Y cuando llegó el invierno, de pronto un día sintió una piedra que caía desde lo alto del acantilado. Y cuando mira hacia arriba se sorprende porque al pie del acantilado hay una gran cantidad de chozas. Sube para investigar y así como él, muchos migrantes acababan de llegar y todos se habían instalado al pie del acantilado. De pronto, la municipalidad llegó con sus volquetes y comenzaron a derribar todas las casas. Dicen que los migrantes son como la higuerilla. Cada vez que derribaba sus casas, a la mañana siguiente las volvían a armar, pero un nivel más abajo. Las derribaron un nivel más abajo, un nivel más abajo, hasta que en un momento determinado el tipo despertó y los tenía todos de vecinos en su playa. Y como los tenía todos de vecinos en su playa, había un problema. La municipalidad iba a venir a llevárselos. Pero él tampoco tenía título de propiedad, por más que su casa era más bonita. Y entonces no sabían qué hacer, se atrincheraron. De pronto, un día llegó la policía. Y la policía llegó y la policía se llevó arrestado a este tipo que no hablaba, al extraño, al hábil con las herramientas. No entendieron por qué. Luego se enteraron de que había cometido un crimen hace un tiempo. Y al final él solo tenía a su hijo, pero su hijo estaba cada vez más raro. El hijo se iba todo el día, desaparecía. Y la municipalidad hizo un acuerdo con los migrantes. La municipalidad les dijo, miren, les vamos a dar tierras, tierra gratis,
para que vivan, pero no aquí, en otra parte. Y entonces la mayoría comenzó a aceptar. Les dieron tierra en un distrito llamado Pampas de Comas. Ese es su nombre original. Hoy en día se llama Comas simplemente. Y entonces la mayoría comenzó a subirse al camión. Sin embargo, este hombre no quería irse. Su hijo no venía. Su hijo no aparecía. Y es en ese momento en que él quiso quedarse. Y en ese instante llegó el hijo. Y el hijo, ¿por qué paraba fuera todo el día? El hijo llegó con su novia. Y su novia estaba embarazada. Y a los dos los habían botado. Y entonces él les dijo, vengan conmigo, vamos a estar juntos, nada va a pasar. Y es así como se fueron como familia y llegaron a esta nueva tierra. Y en esta nueva tierra, lo primero que ven, papá, mira, una higuerilla. Y la higuerilla en el suelo, precisamente, señalaba la tierra fuerte. Era como un presagio de que vendrán tiempos buenos. Eso es, por ejemplo, la imagen del pie del acantilado. ¿Listo? Hay algo de comentario en tu machismo, Fernando. Sí, hay algo de comentario en tu machismo. Ahora, ahí tenemos nosotros, por ejemplo, la palabra del mundo. Tenemos dentro de la palabra del mudo otras historias fantásticas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la insignia? La insignia es un cuento fantástico. La insignia es un cuento de fantasía. ¿Qué tiene la insignia? Era un hombre que en algún momento determinado estaba caminando por la calle y de pronto vio algo raro. Era medio brillante. Se agachó para recogerlo y cuando lo miró se dio cuenta que era una insignia. Y esta insignia brillante le pareció atractiva. Y entonces miró la insignia y dijo, me la guardo. Y se la guardó en el bolsillo. Pero él no sabía de qué era, no sabía para qué era. Simplemente se guardó la insignia y se la llevó. Y cuando se la llevó pasaron semanas, pasaron meses y de pronto el saco que tenía puesto lo llevó a lavar. Se sacó el saco, lo dejó en la lavandería y cuando fue a recogerlo el dueño de la lavandería le dijo, discúlpeme señor, encontramos dentro del saco, encontramos esta insignia, perdone, pero ahí se la dejamos limpiecita. Cuando vio la insignia tan limpia le encantó y entonces se la puso. Desde el momento en que me puse la insignia, comenzaron las cosas más raras en mi vida. Comencé a caminar un día y de pronto entro a una librería. Y cuando entro en una librería, comienzo a revisar los libros y en el momento en que reviso los libros se acerca el dueño de la librería. Y el dueño de la librería se para a mi lado, viene por detrás y el dueño de la librería me dice, hola. Y yo, hola. Y me dice, por si acaso, tenemos libros de Pfeiffer. Qué bien, me fui por otro lado. Y el dueño de la librería se acercó y me dijo, Pfeiffer era de los nuestros. ¿Cómo? Sí, era de los nuestros. Qué bien, qué bien. Y de pronto se acercó de nuevo y me dijo, ¿sabías que Pfeiffer murió en Pilsen? Oh, qué pena. Bueno, chao. Y entonces me retiré. En el momento en que me marché, iba caminando por la calle y un enano venía corriendo hacia mí. Y el enano me miró, saltó a mi lado y me golpeó el pecho suavemente. Y se fue corriendo y yo, oye, ¿qué pasa? Y de pronto, de donde me golpeó, iba cayendo un papel. Había dejado un papel en mi pecho. Lo agarré. El papel era una pequeña esquela que tenía la imagen de la insignia que traía puesta. Y en esta esquela decía,
En esta semana la dirección de la reunión será esta y la hora será a las 8 p.m. del día jueves. Muy raro. Pero tanta fue mi curiosidad que quisiera ver. Cuando llegué a la dirección que decía el papel, vi un montón de personas con la misma insignia que yo. Uy, qué raro. Lo más raro es que había comida gratis, pero estaba buena. Y cuando estaba comiendo, de pronto apareció un tipo con una túnica negra. Este tipo subió a un pequeño estrado y comenzó a hablar acerca de una organización. Comenzó a explicar acerca de la organización. Comenzó a dar ejemplos de la organización y dijo, y si alguno de ustedes no entiende, y comenzó a dibujar diagonales rojas en una pizarra. Eso somos nosotros. Todos aplaudieron y yo vi que me miró fijamente. Yo no entendía, pero el tipo comenzó a caminar hacia mí. Y cuando el tipo caminó hacia mí me dijo, tú eres nuevo, ¿verdad? Y yo muy nervioso, sí. Y dime, ¿quién te invitó? El de la librería. Ah, ¿te refieres a Paul? Sí, sí, sí. Él me invitó. ¿Y te contó algo de nosotros? Sí, me habló de Pfeiffer. Y te contó sobre su muerte, sí, en Pilsen. Una lástima, una lástima. Me pareces inteligente. Te voy a dejar tu primera tarea. Quiero que me traigas todos los números de teléfono que comienzan con 308. Y entonces yo no entendí por qué me pedía eso. Pero a la mañana siguiente estaba en esa dirección con todos los números de teléfono que empezaban con 308, con el nombre y la dirección de la persona. Ahí está. Trabajas bastante rápido. A partir de allí me comenzaron a encomendar cosas muy raras. Fabricar bigotes postizos. Espiar mujeres que desaparecían misteriosamente. Arrojar piedras en ventanas de casas. Un día conseguir 5 cacatúas. Y así diversas cosas. Hasta que un día me dijeron, oye, has hecho un gran trabajo. Te has ganado un ascenso. Y entonces me dijeron, ve en la tarde al aeropuerto. Yo llegué al aeropuerto por la tarde y un guardia de seguridad con la misma insignia que yo me hizo entrar por una puerta posterior, pasar por diversos pasadizos y me hizo subir a un avión sin presentar ningún papel. Viajé en los mejores vuelos. Me hospedé en los mejores hoteles. Conocí ciudades cuyos nombres nunca había recordado. Comí en los mejores restaurantes. Y un día se me acercó un hombre y me dijo, señor, es hora de volver. Y regresé a casa. Y cuando regresé a casa, el jefe me miró y me dijo, hiciste un gran trabajo. Y yo no sé qué fue lo que hice. Yo no sé qué fue lo que hice, pero hiciste un gran trabajo. Y así pasaron los meses y pasaron los años. Ahora, ahora tengo departamentos en los mejores lugares de Lima y del Perú. Tengo mujeres que se acercan con solo un chasquido de los dedos. Tengo grandes lujos y comodidades. Y sobre todo, ahora yo soy el líder de la organización. Yo uso una túnica negra. Y cuando estamos en reunión, yo hablo de nuestra organización. Pero si tú me preguntas qué somos, todavía no lo sé. Todavía no me entero qué es lo que es esta organización. Pero si tú me lo preguntas, dibujo rayas rojas en una pizarra. Fin. Y ese sería el cuento de Ribeiro. Exacto. ¿Qué era? ¿Qué era? No se sabe. No se sabe. Ribeiro lo que hace acá es crear un cuento fantástico. No se sabe si es una secta. Eso lo puedes inferir, intuir, pero no se sabe, no se sabe. Obviamente se dice que es una alusión a la logia masónica, a los masones, pero todo es especulación, directamente no se sabe. ¿Te das cuenta?
Eso es un cuento fantástico. Cuento fantástico, en el caso de Ribeiro, es un cuento kafkiano, un cuento donde predomina el absurdo. A eso se refiere precisamente. Algo parecido vas a ver en otro cuento de Ribeiro llamado Doblaje. Este sí lo debes recordar. Doblaje es la teoría del doble al otro lado de la Tierra. Según Ribeiro plantea esto, todo ser humano tiene un doble exactamente idéntico al otro lado del planeta, en la antípoda, pero nunca vas a encontrar a tu doble, porque cuando tú caminas, tu doble se mueve en sentido contrario. Y si tú viajas a buscarlo, tu doble viajará a buscarte a ti también. Eso es lo que plantea Ribeiro. Y entonces Ribeiro te cuenta la historia de este hombre que estaba en Londres y se dedicaba a pintar, estaba haciendo su cuadro y solo le faltaba el rostro de esta mujer. Pero no se le ocurrió un buen rostro. Y entonces, obsesionado con esta teoría del doble, decidió viajar a la antípoda de donde estaba. Así que se fue a Sydney. Y cuando llegó a Australia, cuando llegó a Sydney, en ese momento recorrió toda Australia y una vez que llegó se dio cuenta lo absurdo que era. No era como caminar y buscar a tu doble, no lo encontrarías. Y de pronto alquiló una casa. Y un día cuando salía de esta casa se encontró con una jovencita. Fue como si se tratase de amor a primera vista. Hubo confianza de buenas a primeras, hubo ternura, hubo afecto y terminaron volviéndose pareja. Y dice, me enamoré, era Winnie, yo estaba enamorado de ella. La verdad es que una parte mía hasta quiso quedarse a vivir aquí, en Sydney. Sí, no hay ninguna referencia al cambio de idioma en el cuento. Todo el cuento está escrito en español y se debe entender que hablan el mismo idioma. Y entonces, cuando estábamos en Sydney, estábamos pues de lo más tranquilos. Yo quería quedarme a vivir aquí, yo quería quedarme tranquilo, no quería volver a Londres, pero en ese momento sucedió algo raro. Estábamos en casa, una casa donde yo apenas tenía un tiempo, y de pronto quise sacar algunas cosas. La casa vino amoblada, y lo raro es que Winnie conocía la casa mejor que yo. Oye, ¿qué pasó acá? Winnie sabía dónde estaban todas las cosas en la casa antes de que yo lo sepa. Fue raro. Y mi mente comenzó a atormentarme y comenzó a imaginarme que Winnie había vivido en esta casa y había vivido con otro hombre. Y entonces el saber que yo estaba viviendo en la misma casa donde ella compartió con otro hombre me hizo sentir mal, me hizo sentir fatal. Y entonces quise poner la prueba. Y entre buscando por la casa cuando Winnie no estaba, encontré una sartén muy escondida. Y entonces un día, mientras iba cocinando, le dije, Winnie, búscame la sartén del mango naranja, por favor. Y Winnie fue y al instante volvió con la sartén en la mano. Era cierta mi sospecha. Winnie había vivido con otro hombre aquí, en esta misma casa. Y yo me sentí pésimo, yo me sentí fatal. Y entonces, muy ofendido, estamos a mediados del siglo XX, Piero, si era válido juzgar por el pasado. Obviamente que sí. Y entonces, en ese momento, ¿qué cosa hice? Me separé de ella y decidí volver a Londres. Triste porque no había encontrado a mi doble. Triste porque sentí que el viaje había sido infructífero. Y cuando llegué a Londres, de pronto me vuelvo a hospedar. Winnie, mujer. Willy, no es Willy, es Winnie. Ya, sí, Winnie Pooh, ya. Y entonces, en ese momento me vuelvo a hospedar en mi mismo cuarto de hotel donde había dejado mis cosas, donde ya vivía desde hace mucho tiempo.
Y cuando entré, me llamaron por teléfono. Contesto y era del club. Y me dijeron, señor, olvidó su sombrilla ayer. Y yo sorprendido, ¿qué? ¿Que su sombrilla? Lo olvidó ayer. Y dije, ya, más tarde la recojo. Y cuando colgué, me di cuenta de un pequeño detalle. ¿Cómo pude haber olvidado la sombrilla si ayer estaba en Sydney? ¿Cómo la pude haber olvidado aquí en Londres? Se habrán equivocado. Es absurdo. Es una tontería. Y de pronto dije, no, vamos a dedicarnos a acabar la pintura. Ya es hora de terminar ese cuadro. Olvídate de Winnie. Olvídate de Winnie, dije. Y cuando vi la pintura, ya estaba terminada. Y estaba con el rostro de Winnie. La habían acabado de pintar con el rostro de Winnie. Allí comprendí que sí existía el doble al otro lado de la Tierra, solo que cuando tú viajas, él viaja en sentido contrario. ¿Te das cuenta? Ahora, tú cierra todas las ideas, cierra todas las ideas. ¿Cuál sería la imagen? Que obviamente su doble era la pareja de Winnie y lo que él creía amor a primera vista para ella era el mismo con el que siempre había estado. La casa donde él le alquilaron precisamente era la casa donde él vivía con Winnie y al mismo tiempo su doble terminó metiéndose en el cuarto de hotel donde él vivía y es más, hasta le terminó el cuadro con el rostro de Winnie. ¿Te das cuenta? A eso se refiere. Vamos, ¿qué pasa, Ingrid? ¿Qué pasa? Mucha crueldad ahí en el chat, veo mucha violencia. Ya, ahora, y el último cuento para cerrar esta parte, esta segunda pizarra, es el de Julio Ramón Ribeiro. Pero este cuento, perdón, se llama La palabra del... Y es acá donde vamos a tener en específico, voy a ponerlo centrado porque esto es lo que la presa San Marcos, lo que te pide en específico dentro de este libro, los gallinazos sin plumas, un clásico del colegio, ¿cierto? Vamos a recordar más o menos de qué trata y en preguntas de eco, ¿qué te puede venir sobre esto? ¿Cierto? A ver, con calma. Si hablamos de los gallinazos sin plumas, lo primero que tenemos que recordar es que es un cuento ambientado en Lima. Y acá se aprecia la Lima doble, la que plantea Ribeiro, la Lima oficial versus la Lima marginal, ¿cierto? Otro detalle, en este cuento tenemos a Don Santos. Don Santos, ¿qué representa Don Santos? ¿El migrante provinciano? ¿El marginal abusivo? ¿En la ciudad de Lima? ¿Qué representaba Don Santos? Esa fue pregunta de San Marcos, acuérdate. Muchos marcaban migrante provinciano, pero en ninguna parte del cuento se dice que ellos hayan migrado. Solo se dice que vivían en una zona extremadamente pobre, pero no se dice que hayan migrado. Ten cuidado. Claro, Don Santos representa a un personaje marginal, pero un personaje marginal abusivo. Y Don Santos vivía con sus nietos. Sus nietos. Profe, ¿y los papás? No se menciona. Y acá los nietos se llaman Efraín y Enrique. Don Santos obligaba a Efraín y Enrique precisamente a buscar basura comestible para el cerdo, porque el plan de Don Santos era pascual. Ten cuidado. ¿Qué significa pascual en la obra? Pascual representa dos cosas para la literatura. El primer punto, pascual representa una promesa económica. Es decir, pascual representa la esperanza. Pascual representa el progreso. Pascual representa el dinero. Por eso Don Santos vive engordando a Pascual, el cerdo, claro que sí. Pero al mismo tiempo, Pascual representa a Lima.
Pascual representa la urbe. ¿Por qué? Porque Pascual va a representar en este caso a la ciudad de Lima y la idea de trabajar, 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 engordar, 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 luchar, luchar, luchar. Eso representa en este caso Pascual. Pascual es la Lima que te hace trabajar, la Lima que te hace esforzarte, la Lima que te hace engordarla, todo para que al final lo pierdas. Por eso literatura del fracasado. Acuérdate que en este cuento, Efraín y Enrique todos los días iban al muladar en búsqueda de comida solo para alimentar al cerdo. Acuérdate que primero lo hacían casa por casa, calle por calle, pero traían una cubeta cada una, hasta que vino un hombre a revisar al cerdo y cuando lo agarró dijo, le falta un poquito y ya está en su punto. Y el viejo escuchó, ya escucharon, señores, ahora quiero que me traigan 2 cubetas por día. Y entonces decían, pero ¿de dónde conseguiremos tanto? Se me van al tiradero, se me van al muladar. Y en ese muladar todo estaba lleno de gallinazos que los aterraban y los otros que eran los gallinazos sin plumas, las personas que escarbaban en la basura. Ribeiro te pinta la Lima marginal. Lima es una ciudad en donde estos personajes llamados gallinazos sin plumas están repartiéndose todas las calles. Algunos revisan las basuras de las oficinas, otros las basuras de las viviendas y así cada bolsa de basura de la ciudad tiene alguien que la revise. La imagen de la Lima marginal. Lo curioso es que Efraín y Enrique traían los baldes, pero Efraín se cortó el pie. Efraín se hirió. Y cuando, Efraín se hirió, Efraín tendría el pie hinchado, estaría mal, ya no podría salir. Y de pronto el abuelo dice, es un majadero, no abuelo, voy yo te traigo las cubetas. Y Enrique iba, traía las cubetas, hasta que Enrique vino con Pedro. Pedro es el perro. Por favor, abuelo, no come mucho, le daré de mi comida. Tú lo criarás, le dice, tú lo criarás. Y entonces una mañana, aparte de que Efraín tiene el pie extremadamente hinchado, Enrique despertó con fiebre y Enrique no podía levantarse. Y como Enrique no podía levantarse, entonces en ese momento el abuelo dijo, si no se levantan, no comen. Y no les daba de comer. Y entonces el abuelo decidió salir él por la basura, pero no llegaba ni a media cubeta. Y Pascual chillaba desesperado, y Pascual chillaba de hambre. Sus gritos, sus chillidos eran tan escandalosos que los vecinos se molestaban. Y entonces dijo, levántense o los golpeo. Y es allí que Enrique dijo, yo voy, abuelo, déjalo, Efraín. Y Enrique se fue. Enrique estaba saliendo y Pedro lo seguía y Enrique le dice, por favor, quédate, cuida de mi hermano. Y él se fue. Y en el momento en que él se fue, trajo las cubetas. Y cuando las dejó, se fue donde el hermano y Efraín, Enrique, el abuelo, Pedro. ¿Cómo? El abuelo, Pedro, le dice cuando fue corriendo. Abuelo, ¿dónde está Pedro? Nada, abuelo, ¿dónde está Pedro? Y cuando mira el chiquero, el abuelo estaba mirando fijamente el chiquero. El cerdo estaba acabando de comer, pero si las cubetas están llenas. Y cuando mira bien, el cerdo está acabando de comer algo de lo que quedan solo las patas traseras y la cola. Y en ese momento, abuelo, abuelo, le dice, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Y en ese instante, el abuelo lo empuja, coge el bastón y le grita, voltea, voltea, viejo miserable. Cuando el abuelo voltea, le da con el bastón en la cara, el abuelo pierde el equilibrio, se le rompe la pata de palo, el abuelo cae en el chiquero, no podía levantarse, había perdido toda estabilidad. Y en ese instante, ayúdame, ayúdame, le gritaba a Enrique, pero Enrique se metió y el cerdo se abalanzaba sobre el abuelo. Chu, Pascual, chu, gritaba. Entonces Efraín y Enrique se levantaron. ¿A dónde vamos? Vámonos a la calle, vámonos al muladar, vámonos donde los gallinazos. Y el cuento dice lo siguiente. Efraín y Enrique se dirigieron hacia el muladar en búsqueda de comida. Lima se abría como una enorme mandíbula para recibir a los pequeños. Lima como mandíbula.
mientras que dentro de la casa se escuchaba el rumor de una batalla. Se da a entender, obviamente, cuando dice rumor de una batalla, precisamente ¿a qué? A que dentro de la casa estaba pasando algo entre el abuelo y el cerdo. No es específico, no se dice si se lo comió o no se lo comió, solo te dicen que se escuchaba el rumor de una batalla. Interpreta lo que tú quieras. Obviamente nunca podemos afirmar cosas que no dice el texto. ¿Listo? Y con esto tienes el panorama de Ribeiro. Dime hasta acá, ¿se entiende más o menos cómo se trabaja con Julio Ramón Ribeiro? ¿Está sencillo? ¿Está fácil? Cuéntame. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Ahora nos falta entonces un último punto. ¿Cuál es? Vamos a hablar de la poesía. Brevísimamente. Borro todo, pero primero hay que tomarle una foto. ¿Sí? ¿Le tomas foto tú? Yo. Ah, ya. Yo te mando lo anterior, entonces. Ya está, ya está. Ok, ya. ¿Listo? Ahora sí, seguimos, seguimos, seguimos. Último punto para tu examen de admisión. ¿Listo? Ya está, nos vamos a la generación del 50. Si nos vamos al último punto, ahora vamos a tener ya no la narrativa del 50, sino la poesía del 50. Y si hablamos nosotros acerca de la poesía del 50, lo primero que debemos recordar es algo. La poesía del 50 va a tener dos tendencias. Esto es rapidísimo. Por un lado, los poetas puros y por otro lado, los poetas sociales. Para esto tú tienes que recordar una cosa. La poesía peruana, escúchame bien, la poesía peruana va a tener dos fundadores. Esto es tema pasado ya. La poesía peruana tiene dos fundadores, vamos a llamarle así. Fundadores de la poesía peruana. La pregunta es, ¿quiénes son los fundadores de la poesía peruana? Dos autores. ¿Quiénes son estos autores? Si tuviésemos que la poesía peruana fuese como una construcción, imagínalo, la poesía peruana fuese pues como una enorme construcción, podríamos afirmar algo, que esta poesía peruana va a tener dos bases, dos pilares. La poesía peruana se soporta en dos columnas. Sin estas columnas no tendríamos pues la poesía que tenemos hoy en día. En otras palabras, existen dos poetas que son la base de toda nuestra poesía. La pregunta es, ¿quiénes son esos poetas? Vamos a recordarlo. A ver, toda la poesía peruana tiene dos fundadores. Los que representan la poesía pura, vamos a ponerle poesía pura, y por el otro lado, quien representa la poesía social. ¿Quién representa la poesía pura y quién representa la poesía social? Eso es lo que nos interesa. Mira de la siguiente manera. La poesía pura en el Perú tiene como fundador a José María Eguren. José María Eguren es el fundador de la poesía pura. En cambio, la poesía social en el Perú tiene como fundador César Vallejo. Esos son los dos representantes de la poesía peruana, los puros y los sociales, Vallejo y Eguren, ¿correcto? Ahora, basados en eso, en el 50 vamos a tener dos tipos de poetas, precisamente los puros, los que provienen de Eguren, y los sociales, los que admiran a Vallejo. Si hablamos de los poetas puros,
el líder de los poetas puros en el Perú se va a llamar Javier Sologuren. Javier Sologuren es el autor de Vida Continua o Poesía Continua. Y es con Javier Sologuren que vamos a tener la poesía pura, literalmente. ¿Qué cosa es una poesía pura? Una poesía sin componentes sociales. Una poesía nada comprometida. Una poesía que va a desarrollar el cosmopolitismo. Una poesía que va a hablar de cosas ajenas. Una poesía que va a desarrollar el exotismo. Aquí, por ejemplo, tienes a Jorge Eduardo Eyelson. No sé si recuerdas a Eyelson, el que escribió el poema En forma de pájaro. Y tu cabeza, y tu ojo, y tu pico, y tu cuello, 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 cuello. Tú, mi pájaro de papel, que naciste la tinta de mi pluma y que te estaba la pata, 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 pata de mi mesa. Se llama Poema en forma de pájaro y las palabras dibujan un pájaro. Por ejemplo, eso es poesía pura. ¿Listo? En cambio, en el otro extremo, tenemos a Alejandro Romualdo. Alejandro Romualdo es todo lo opuesto a la poesía pura. Con Alejandro Romualdo, nosotros vamos a tener acá la poesía concreta, así se llama su texto. Y con Alejandro Romualdo tenemos un texto llamado Canto Coral, es conocidísimo, Canto Coral a Túpac Amaru, que es la libertad, así se llama. Canto Coral a Túpac Amaru, que es la libertad. Y acá está el compromiso social, un compromiso político. Este es el tema importante. Acá tenemos la imagen de la solidaridad y la imagen de la rebelión, la protesta. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán dinamitarlo y no podrán dinamitarlo. Precisamente sobre eso es que hablan estos dos. Pero para tu examen de admisión, ni uno ni otro. Vamos a ver una autora que sintetiza ambos. Brevemente, esta mujer se llama Blanca Varela. Blanca Leonor Varela González. Si hablamos nosotros acerca de Blanca Varela, dentro de su literatura, repito, vamos a sintetizar lo puro y lo social, pero de una manera distinta. Vamos a ver, ¿qué sabemos de Blanca Varela? Primero explicamos algunas cuestiones de su poesía en general. Primero, con Blanca Varela vamos a tener a nivel formal el verso libre. ¿Qué significa verso libre? No métrica, ¿te acuerdas? Y significa no rima. Eso es verso libre. ¿Listo? Olvídate de la métrica y olvídate de la rima. Si hablamos nosotros del verso libre, es tan libre el verso de Blanca Varela que también no signos de puntuación. Este es otro detalle de Blanca Varela. Su poesía no tiene signos de puntuación. Por consiguiente, tampoco tiene mayúsculas. Es una poesía de corrido, donde la pronunciación tienes que pensarla bien tú. Otro detalle, la poesía de Blanca Varela se caracteriza a nivel formal por una enorme sencillez. Es una poesía sencilla, es una poesía que se caracteriza a veces por la brevedad, salvo algunos poemas que son largos, la mayoría de los poemas de Blanca Varela son breves, son concisos, son sencillos. Ese es otro rasgo importante que vamos a tener. Ahora, no vamos a tener un retorcimiento formal, al contrario, tiene mucha claridad la poesía de Blanca Varela. Ojo, estamos hablando a nivel formal. Y a veces a nivel formal, el yo poético va a asumir una voz masculina. Por ejemplo, en vez de decir confundida, Blanca Varela diría confundido. En vez de decir contenta, Blanca Varela diría contento, porque es una voz tímida que pretende pasar desapercibida. En un inicio, la poesía de Blanca Varela no pretendía ser, pues, feminista. Es más, Blanca Varela no es feminista.
Lo que Blanca Varela pretendía es simplemente expresar lo que sentía, pero obviamente en este afán por expresar lo que sentía, Blanca Varela temía que la recuerden como la voz femenina del 50, por eso tenía mucha mesura en sus palabras. Esta Blanca Leonor Varela González a nivel temático se caracteriza porque, primero, acá vamos a tener la vida de la mujer. ¿En qué sentido? El texto se llama Canto Villano, ¿ya? Pero en Canto Villano nosotros vamos a tener el conjunto de toda su obra. Y en esta obra vamos a tener la evolución de la vida de la mujer. Por ejemplo, la primera parte de Canto Villano se llama Ese puerto existe. Y en ese puerto existe está pues Puerto Supe. A ese lugar se refiere. ¿Y qué cosa hace Blanca Varela? Escribe poemas con referencia a su infancia frente al mar. Escribe poemas con referencia a su vínculo con la naturaleza. ¿Te das cuenta? La imagen de la mujer niña. Luego viene valses y otras falsas confesiones. Y en valses y otras falsas confesiones, Blanca Varela va a hablar de la adolescencia, de la juventud de la mujer. Y es aquí que prácticamente va a intercalar sus versos con letras de valses, de desengaño amoroso, de despecho, otro tema más. Luego Blanca Varela va haciéndose adulta y entonces nace el libro de barro. Esto ya es algo más escéptico, más pesimista. Esto es algo más estoico, palabras que voy a anotar acá en breve. Ya es prácticamente la mujer adulta que ya acepta lo que ha pasado. Y luego comprendes que todo el mundo se expresa en cantos villanos. Al último, Blanca Varela va a tener otro conflicto más. Barro, 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 barro. El libro de barro, porque le echas agua y se lo lleva todo. Simple y sencillo. Y acá Blanca Varela va a tener un problema muy grande en su vida. ¿Cuál es? Un hijo suyo va a fallecer en un accidente aéreo. Claro. Y esto la lleva a escribir Casa de Cuervos, hablando de sus hijos. Y acá, este poemario, Casa de Cuervos, es el poemario donde enfatiza el tema de la maternidad, sobre todo. Donde enfatiza el tema de la maternidad. Los primeros poemas, por eso te digo, son más de voz masculina y poco a poco va asumiendo la voz femenina. Ahora, un detalle importante. Blanca Varela, igual que Ribeiro, va a experimentar este potente escepticismo, esta negación de la realidad, esta sensación de desengaño, esta visión nostálgica ante la realidad. Eso es un rasgo importantísimo en la literatura de Blanca Varela. Otro detalle, Blanca Varela va a hablar en este caso precisamente de la imagen de la sociedad. Y es acá que el silencio es un mecanismo de resistencia. El silencio es un tema importante en Blanca Varela, porque la mujer lucha a través del silencio. Entonces, el callar es un tema fundamental dentro de la mujer, no solo de su poesía. Y acá nosotros vamos a tener también, dentro de esta temática de Blanca Varela, la imagen de la dicotomía, un par. ¿Cuál es este par? Cuerpo-alma. Blanca Varela siempre va a jugar con dualismos, y en este caso la idea del cuerpo y el alma. La Presa San Marcos lo define así. Blanca Varela te habla del alma corporeizada, o sea, el alma que tiene cuerpo, y el cuerpo espiritual, el cuerpo que se hace espíritu, el cuerpo espiritualísimo. Eso es lo que habla Blanca Varela. ¿Cómo funciona esto? Cuando Blanca Varela te habla de la belleza con rasgos tan sencillos o tan materiales como decir una rosa de carne o rosa de grasa, ¿no? O por ejemplo, es el alma propio, es el hambre propio del alma, que es el cuerpo. La mezcla alma-cuerpo siempre la va a mencionar acá. Y es acá que Blanca Varela
va a ir trabajando poco a poco esta temática y a nivel temático va a tener influencia del expresionismo y sobre todo del surrealismo. ¿Cuál es la diferencia? El expresionismo es aquel que te muestra el mundo interior del autor y en cambio el surrealismo es el psicoanálisis, la imagen de Freud. A ver, me dicen por interno, ¿sus libros no eran feministas? No, no eran feministas. Es más como que es desde una perspectiva femenina. Ajá, perfecto. A ver, te lo explico. Blanca Varela plantea una nueva visión de la poesía desde la perspectiva femenina, bien lo que dices, pero no es feminismo como se entiende hoy, porque en Blanca Varela no vamos a tener una lucha por acabar con un patriarcado ni nada parecido, ¿cierto? Lo que vamos a tener en Blanca Varela es más que nada la expresión desde el punto de vista de la mujer. ¿Estamos bien? Ahora, el feminismo llegaría unos 15 años después de la generación del 50. El feminismo llegaría en el Perú con María Emilia Cornejo. María Emilia Cornejo, eso sería una feminista peruana. Eres la vergüenza de los hombres, el macho, el cornudo, primo hermano del venado. O soy la chica mala de la historia, la que fornicó con 3 hombres a la vez. Eso ya es feminismo, ¿correcto? Eso es feminismo, pero en este caso simplemente es perspectiva femenina, que no es lo mismo, ¿correcto? Perfecto. Ahora, para entender bien a Blanca Varela, vamos a hacerlo resistencia, resistencia. La palabra resiliencia es una palabra mucho más actual. Para entender a Blanca Varela vamos a hacerlo con los poemas que están en las preguntas, ¿te parece? Al compartir las preguntas vas a darte cuenta, hay varios poemas, sobre eso vamos a ir hablando un poquito. ¿Listo? ¿Tienes el material a la mano? Listo, 3, 2, 1, va. Ya está. Pere, ¿quién es Pere? ¿Quién es Pere? Uno. A ver. Generación del 50 se caracterizó por, vamos a ir leyendo poco a poco. Dice, mostrar la realidad urbana, ya, en sus diversos aspectos, barriadas y clase media. Ah, esa sí es correcta. Ya está. Entonces votas la letra B. Cultivar la narrativa y la poesía, este último en vertientes pura y social, también es correcta. Entonces, 1 y 2, votaste la C, ¿cierto? Te queda la A y la D. Internar las obras, las nuevas, perdón, técnicas narrativas con las obras de Carlos Eduardo Zabaleta, te cuento. Carlos Eduardo Zabaleta no es un autor que vende en San Marcos, o sea, este punto 3 nunca vendría en San Marcos, pero te lo planteo de la siguiente manera. Carlos Eduardo Zabaleta es uno de los primeros que trabajó en el Perú el monólogo interior. Esa técnica que luego trabajaría Vargas Llosa, esta que proviene de James Joyce, el libre fluir de la conciencia, entonces sí, sí sería correcta. Pero recuerda, no te preocupes por Zabaleta, porque en un examen de admisión no viene eso. ¿Listo? No viene eso. Ahora, siguiente, protestar contra el recorte de libertades durante la dictadura de Odría. Sí, también, también. Eso es en la tendencia social. Entonces la clave sería la letra D. 1, 2, 3 y 4. Pregunta número 2. Dice, marque la afirmación correcta sobre la narrativa. Narrativa del 50. Clase alta limeña de la cual retrata, observó de manera crítica la ciudad de Lima, parece. Cultivó la novela, cuento, cuento, cuento. Criticó la dictadura de Odría, por eso la novela fue censurada. ¿Qué novela? ¿Qué novela? Cuento, cuento, cuento. Entonces, ¿cuál sería la clave? La generación del 50 es aquella que mira de manera crítica el crecimiento de Lima y la presencia de las barriadas. Pregunta 3. La poesía de la generación del 50 tuvo 2 vertientes, la pura y la social, ¿cierto? En esta última vertiente destaca la poesía de Manuel Escorza. Vamos a ver, dice así, que muestra una actitud ya. Vamos a ver. A Manuel Escorza lo habíamos mencionado la semana pasada, ¿cierto? A Manuel Escorza, ya, a Manuel Escorza, ahí se va a ponerme un rincón, ya. Ahí está, para que puedas agrandar la imagen de la separata. Perfecto. A Manuel Escorza, te decía, lo habíamos mencionado dentro del indigenismo. Manuel Escorza se va a caracterizar, ¿por qué? Porque él va a trabajar el indigenismo del centro, así se le llama, indigenismo del centro. Manuel Escorza tiene una tendencia social, una tendencia de lucha, una tendencia de cambio, y dentro de la poesía
Manuel Escorza va a tener pues el texto Imprecaciones, donde está la epístola a los poetas que vendrán. Otra aclaración, Redoble por Rancas es una novela. La pregunta te está pidiendo poesía, pero ahora hagamos una salvedad. Ni en el nuevo ni en el antiguo prospecto de San Marcos venía ni vendrá Escorza, así que no te preocupes, otra vez corrijamos ese detalle, ¿correcto? Ya los autores que vienen solo son Ribeiro y Varela. Siguiente, a ver, lee la pregunta antes de ver el poema. ¿Qué te pide? Del fragmento se puede deducir a su. Vamos a ver. Porque te alimenté con esta realidad mal cocida. Esto es Casa de Cuervos, Blanca Varela, Casa de Cuervos. Te alimenté con esta realidad mal cocida. Una realidad mal cocida, eso es metáfora surrealista, metáfora surrealista. Por tantas y tan pobres flores del mal, alusión al libro de Charles Baudelaire, Las flores del mal. Entonces, hablando de la crianza de los hijos, sobre todo a nivel poética, por este absurdo vuelo a ras de pantano, el cuervo es la metáfora de hijo, por esa vieja frase de cría cuervos y te sacarán los ojos. Ego, te absolvo de mí, laberinto, hijo mío. Ah, mira, acá hay un detalle, no hay signos de puntuación, tienes que tratar de imaginar cómo leerlo. No es tuya la culpa ni mía, pobre pequeño mío, del que hice este impecable retrato, forzando la oscuridad del día, párpados de miel y la mejilla constelada, cerrada a cualquier roce, y la hermosísima distancia de tu cuerpo. Tu náusea es mía, alusión al cuerpo. La heredaste como heredan los peces la asfixia. El color de tus ojos es también el color de mi ceguera, bajo el que sombras tejen sombras y tentaciones. Y es mía también la huella de tu talón estrecho de arcángel. Ajá. Técnicas del siglo XIX, no, es siglo XX. Paisaje andino, no. Infancia costeña, no. Aquí está la de surrealista. Perfecto. Pregunta número 5. Obra poética de Blanca Varela que reúne todos sus textos. Canto villano, canto villano. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Sobre Blanca Varela, ¿qué es correcta? ¿Su poesía es reflexiva y desencantada? Sí, su poesía es reflexiva y desencantada. Siguiente, asume el dolor y la frustración de toda la realización humana. No, 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 no. No es que ella asume el dolor del mundo, nada que ver, nada que ver. Entonces, mira, ya votaste la D, votaste la B, votaste la A, ya salió la clave. Su lenguaje es lúcido, expresa una realidad que no la satisface, escepticismo, eso es verdad. Y se aprecia influencia de surrealismo y existencialismo, también existencialista, sí. Entonces la clave sería casa, casa. Pregunta 7. Del poema se puede comprender que esta mi infancia en esta costa, ese puerto existe, es primera etapa, infancia frente al mar, ¿cierto? Bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte, junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, surrealismo, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro, oh mar de todos los días, mar, montaña, boca lluviosa de la costa fría. ¿Hay referencias a la infancia, a la existencia y litoral? Sí, hay referencia. ¿No hay rasgos del existencialismo? Mentira. ¿Es nula la presencia de figuras literarias? Absurdo. ¿Hay rasgos muy simbolistas de la poesía de Eguren? No, surrealistas. Surrealistas. Avión. 8. Este es sobre canto villano. ¿Cuál es el tema? Y de pronto la vi de mi plato de pobre, pobreza, un magro trozo de celeste cerdo, hambre. Aquí en mi plato, observar, no observar, matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla, como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en un plato vacío. Otra vez el plato vacío. Rubén, cebollas, lágrimas, más Rubén. Rubén son rábanos. Rábanos, cebollas, lágrimas. O sea, métele más ensalada porque no hay para la carne. Tantas historias, negros, indigeribles, milagros y la estrella de oriente empaderada y el hueso del amor tan roído y tan duro brillando en otro plato. La soledad del yo lírico sin presencia de referencias vivenciales no puede ser. ¿Por qué? Porque estás hablando de un plato de comida y algo vivencial. El misterio de la vida que no se resuelve lo cotidiano. Ajá, la C es algo tan simple como un plato de comida, lo cotidiano, pero visto de manera desencantada, desencantada. En la 9, ¿cuál es el narrador que introduce el monólogo interior? Otra vez, no viene en San Marcos, pero sí en la pregunta. Carlos Eduardo Zabaleta, Carlos Eduardo Zabaleta.
En la 10, sobre el texto citado, se puede comprender que la producción cuentística de Ribeiro tiene arrebatos, tiene angustia, desarrolla una prosa limpia, sencilla, grandes ejemplos. La palabra el mudo es aquella que le da voz a los que no tienen voz. Entonces, ¿qué significa? Se puede comprender que sus cuentos no dan a conocer mentira. Sus cuentos emplean técnicas modernas, mentira. Sus personajes son marginados, frustrados, con una visión pesimista, sí. Esa es la clave. Casa. Pregunta 11. ¿Los cuentos de Rivero están reunidos en la palabra del mudo? Sí, votaste dos claves. ¿Su primer libro de cuentos se llamó El gallinazo sin plumas? Sí, ya tienes la clave. ¿Está ambientado en una zona marginal de Lima? Sí. ¿Son seres decentes? No. 11 dedo. 12. El cuento de Gallinazo sin plumas tiene un narrador omnisciente, tradicional, omnisciente, avión. 13. Del texto se desprende que, y empezaron unos días angustiosos, los tres pasaban el día encerrados, es decir, los niños estaban enfermos y el abuelo no salía, y entonces se mataban de hambre, ¿cierto? A veces les aventaba comida para molestarlos. Narrador intradigético, intradigético es protagonista, falso. Los personajes narran la historia, falso. Ah, está más simple que otra cosa esto de acá. Estás hablando en tiempo pasado y género narrativo, era más fácil de lo que creías. La clave de, claro. La 14, ¿está narrado en tercera persona? Sí, el narrador dentro de la historia, eso es falso. Los temas son la explotación, marginación, pesimismo y falta de vivienda. ¿El final del cuento es incierto? Sí. Y don Santos, abuelo protector, cariñoso de Efraín, no. Acá marcarías 2 y 3, pero ten cuidado con que en la 2 dice falta de vivienda. En la 2 dice falta de vivienda y eso técnicamente no es tema del cuento, ¿sí? Por si acaso te digo. Y profe, ¿por qué no puede ser la 1? Si es tercera persona, pero tercera persona es fuera de la historia, no es dentro de la historia. Y en la 15, ¿qué personaje representa la ciudad? El chancho, el cerdo, burro, beso. Ahí está. Y con eso tienes tu panorama. La próxima semana, intuyo por el sílabo, nos toca Generación del 60 y Mario Vargas Llosa. Listo, señores, los dejo con Aldair y espero que todo vaya de maravilla. A ver, lúcete, lúcete.